Mi hermano, tenga su Biblia abierta en Lucas 2 y nuestro texto va a estar del 8 en adelante. En la Biblia no existe casualidades. Nosotros vemos que José y María, ahí comenzando el capítulo 2 de Lucas, se trasladan de Nazaret, de Galilea, de la provincia de Galilea, y vienen caminando lentamente porque María está en un estado ya avanzado de gravidez. Y la razón por la cual se trasladan es porque Augusto César, el emperador, decretó un censo de obligatorio cumplimiento. Aquí en Panamá en el gobierno pasado se intentó hacer un censo, en los cuales no se sometió a la gente, no hubo obediencia al censo. Pero si Panamá hubiera sido parte del Imperio Romano, el que no se somete al censo está penalizado con pena de muerte. Cuando estaba ya estudiando Derecho Romano, en mi carrera de abogado, yo le pregunté, yo creo que el Señor ya estaba anticipándome, que me iba a encontrar con la Escritura, y le pregunté al profesor, digo, pero qué exageración de los romanos de decretar una pena de muerte si alguien no se somete a un censo. Y así era, pero era la única manera. ¿Y por qué los romanos hacían un censo? Para saber cuántos tributos podían recoger, cuántos bienes había en el imperio, cuántos soldados podían reclutar, y también para imponer su voluntad de hierro. Fue un imperio fuerte, milenario, un imperio que sobrevivió hasta el punto que muchas de nuestras instituciones del derecho provienen de la raíz romana. Y lo único que hizo mover a la pareja de Galilea, de Nazaret, de José y María, era la responsabilidad de cumplir con ese censo. Y en ese caminar paso a paso, llegaron a Belén, y porque el Mesías tenía que nacer en Belén, y se da el alumbramiento, se da los dolores de parto, y quiero que busquen directamente en su Biblia el versículo 7, y dice, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, porque es el primogénito de María, y es el unigénito de Dios, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y el pesebre aquí, que es el cajón donde se pone la hierba para dar a las ovejas, y que también tiene un doble destino también para cuando los corderitos nacen, los acunan en el pesebre. No puede Dios hablar más directamente del destino final de Cristo, de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cómo Él ya desde su nacimiento está alumbrando su destino final de Redentor, de dar su vida por sus ovejas. Y en este asunto del alumbramiento, donde José debió hacer la labor de partera, déjeme tomar un poco de agua. José tuvo que hacer las veces de partera, haber cortado el cordón umbilical, haber nacido de la manera más paupérrima, que ninguna hebrea, por muy pobre que sea, tuvo que verse obligada a dar a luz en un pesebre. Eso es nuestro Rey, que se despoja de toda deidad, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hace hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, siendo obediente hasta la muerte de cruz. Y Cristo nace de una manera humillante y muere de una manera humillante, y Él, según sus propias palabras, como siervo, como cordero, no tuvo dónde recostar su cabeza, por la entrega total de su ministerio terrenal, de ofrecer su vida por nosotros. Así que tome en cuenta y apunte el hecho de que nace en un pesebre, en un ambiente pastoral. Y los primeros en recibir la noticia, que es el contenido de nuestro mensaje, son los pastores, pero no por ser trasnochados, no porque eran los únicos que estaban despiertos. No les tocó la noticia del ángel porque no había más, sino que también Dios
habla claramente a través de la figura pastoral porque Él viene a ser nuestro buen pastor. Y así lo dice la Escritura. La Escritura señala en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores tienen que estar totalmente entregados a las vigilias porque los lobos atacan de noche, porque siempre las bestias asedian al rebaño. El pastor es protector, el pastor cuida, el pastor alimenta, el pastor guía. Y desde el Génesis tenemos a Abel pastor, el Abel, Caín que era agricultor, Abel se dedicó al pastoreo, hasta el pastor, el buen pastor Cristo, todo es pastorado. Isaac, Abraham, Moisés, David, son pastores. Y hay una identidad muy clara entre el Cristo, que es Cristo significa Mesías en griego, porque en hebreo es la palabra Mesías. Pero si yo le pregunto exactamente qué significa Mesías, qué significa Cristo, alguno puede decirme, bueno, el ungido de Dios, pero ¿para qué fue ungido de Dios? ¿Cuál es la labor fundamental de un Cristo al venir a esta tierra? Tenemos que remitirnos exactamente porque la definición del Mesías, del Rey Mesías, el Cristo, lo da la Escritura. Cuando Herodes recibió a los magos, que era una caravana inmensa, una caravana de gente importante, distinguida, de cierta posición económica, porque no es cualquiera que le abre, que tiene entrada a recibir una audiencia directa del rey. Los magos llegan en una caravana y me duele a veces cuando cuántas leyendas y cuentitos de viejas se levantan detrás de los magos, que le ponen nombres, Melchor, no sé qué otra cosa. Bueno, gracias a Dios que ese catecismo nunca me lo aprendí. Porque la Biblia no dice, distingue nombres. Se le ponen 3 porque fueron 3 regalos que llevaron. Hay incienso, mirra, oro, que gracias a esa dádiva, a esa generosidad, José y María pudieron vivir exilados en Egipto, sostenidos por el oro, la mirra, el incienso que recibieron de los magos. Pero Herodes, cuando vio aquella caravana inmensa de gente tan importante, que vino con una noticia perturbadora para él, búsquense en Mateo. En Mateo, capítulo 2, versículo 4 al 6, dice la Escritura, y convocados, porque Herodes convocó inmediatamente, nunca había leído la Biblia, porque Herodes era un rey impuesto por Roma. No había linaje real en Herodes. Por eso él sabía que era un usurpador de un trono que no le pertenecía. Si hubiera un linaje respetado del trono de Israel, ¿saben quién serían el rey y la reina? José y María, porque eran descendientes directos del rey David, como dice la genealogía de Cristo, tanto por el lado de Mateo como el lado de Lucas. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Los magos dijeron, hoy ha nacido el rey de los judíos. Y los judíos sabían que el rey de los judíos era Cristo, el Mesías también. Y ellos le dijeron, ¿dónde? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, y quiero que todos resalten esto, esto es la definición de Mesías. Esta es la definición de Cristo, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Cuál es la labor del Cristo?
ser un guiador que nos lleva a la Nueva Jerusalén, que nos encamina por esta senda de justicia por amor de su nombre. Y nos gusta el Salmo 23 porque habla bien claro de cómo la oveja se favorece del buen pastor. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Siempre pastorea, el pastor pastorea y apacienta con pasto. Cristo es el Verbo encarnado, aquel que trajo la palabra viva de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba, ¿para qué vino el Mesías? Para guiar, para apacentar, para salvar a su pueblo. Así que una representación de un niño Jesús, de un nacimiento, pero que ese Jesús no ha nacido en el corazón nuestro, no tiene ningún significado. Es una mero tradicionalismo, es romántico. Nosotros armábamos nuestro nacimiento y me encantaba porque era época donde el niño, siempre el niño, y había cierta luz, porque con esos hogares nosotros no teníamos muchos figuras finas o elaboradas. Había una gallina que era más grande que la Virgen María, había su burrito, su cuestión, los animales. Hasta un puerquito poníamos ahí, imagínense si los judíos no comen puerco. Entonces, ahí estábamos nosotros representando nuestro nacimiento, tiempos de regalo, que los regalos que recibíamos de papá era puro armamento. Revólveres, flechas, arcos, era puros fusiles de seguridad, granadas, qué cosa, ¿no? Era un gran negocio, la Navidad siempre ha sido un gran negocio, un Black Friday, la Navidad. Pero bendito sea el Señor, que de que nada representaba el nacimiento, sino te dábamos el significado del Redentor. ¿Para qué vino? Para guiar, para apacentar, para salvar, para salvarnos. Y por eso Cristo, cuando usted lo ve caminando, porque no vamos a tener que hacer una alusión al Mesías pastor, porque Él fue nacido para pastorear. Cuando veo a Cristo andando por Palestina, quiero que busquen dos textos. ¿Qué sentía Cristo cada vez que veía la multitud? Mateo 9, 36. Mateo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo que compasión de ellas. ¿Por qué compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estaba yo sin Cristo? Desamparado y disperso, llevado por cualquier viento de doctrina, totalmente confundido, sin sentido, sin propósito. Era un tiro al aire. Y los hombres siempre van a buscar a alguien que los guíe. Si un neoyorquino se pone allá un rabito en Nueva York o unos pantalones casi cayéndose, se copia todo, porque la gente busca siempre ser guiado por otro. ¿La moda qué es? La moda es querer ser originales vistiendo todos iguales. Y el hombre está buscando. Los americanos están bien claros en cuanto al modelo, los modelos, porque saben que un modelo arrastra gente, un modelo. Y Cristo sabía y sabe que si el hombre no está siguiendo al Señor, está totalmente desamparado. Y otra expresión del Señor en Marcos 6, 34, en Marcos 6, 34, Él dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cómo inmediatamente la oveja tiene un pastor cuando es enseñado? Inmediatamente, para poder darle compasión a personas que no tienen dirección, la palabra de Dios viene enseguida, porque la palabra de Dios es Cristo mismo, enseñando, encauzando,
encomendando, enderezando veredas torcidas. El Señor, por eso, no solamente es traerlo a Cristo, sino también encaminarlo por la palabra de Dios. Hay algunos que piensan solamente llegar a Cristo por resolver un problema pasajero. Buscan un Dios milagrero. Pero se fue el problema, se fue la fe. Aquí lo importante es ser nutridos, apacentados con la palabra de Dios. Por eso que cuando Cristo vio a la multitud, comenzó inmediatamente a enseñarles. Y después que le enseñó, que se pasó toda esa tarde, porque si nosotros fuéramos aquí, discípulos de Cristo, o tuviéramos en ese tiempo con esa multitud, había que escuchar a Cristo horas. Y se apartaron, vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, ya se hace tarde. Oye, por aquí no hay, estamos en un lugar desértico, no hay nada, no hay locales comerciales, no hay panadería que pueda alimentar tanta gente. Y el Señor les dice: dale vosotros de comer. Porque siempre primero en la enseñanza bíblica, primero es la palabra de Dios y segundo viene como añadidura la comida espiritual. Y el Señor nunca va a desamparar, nunca, jamás, a los que son apacentados por Él. Apacentados de su palabra, y siempre va a suplir lo necesario para todo lo que necesitemos. Y en esto lo que quiero hacer la reflexión es en esa situación precisamente. El pastorado de Cristo es lo que importa cuando vemos la Navidad. Que la gente necesita la compasión de Dios a través de su palabra. ¿Cómo se autodenomina Cristo a sí mismo? En Juan 10, 9 al 15, Juan 10, 9, dice: yo soy ¿qué? La puerta. El que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Cristo es el pastor, pero también es la puerta. La puerta al corral, al redil de las ovejas de Él. Para poder entrar a ese redil tienes que pasar primero reconociéndolo a Él como puerta. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos, alimento. ¿Qué tanto lee su palabra? Yo a usted puedo decir que el que no invierte tiempo en la palabra no está alimentado. Yo no sé cómo le puede durar de domingo a domingo una alimentación espiritual. Nosotros tenemos que, así como comemos 3 veces, debemos comer a cada momento la palabra del Señor. Porque esa es la que nos da nutrición y fuerza y consuelo y edificación y dirección. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. La satisfacción de tener un pastor que te guíe, que te alimente, que te nutra. Yo soy el buen pastor, y porque es bueno, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién murió por mí? Cristo murió por mí. Ningún hombre célebre murió por mí. Yo sigo a Cristo. Dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo murió por mí. No fue Carlos Marx, ni Sócrates, ni ninguna de esas cosas. Ideologías huecas, vacías, vanas sutilezas, que no llevan a nada. Porque es un camino de muerte. Porque cualquier camino que no sea el del Señor es un camino de muerte. Hay caminos que a los hombres le parecen derechos, pero su fin ¿qué es? Camino de muerte. Y nosotros, como cristianos, tenemos que ver la Navidad. Gracias a Él tengo salvación, gracias a Él tengo guía, gracias a Él tengo alimentación. Estoy nutrido, estoy fuerte, fortalecido en el Señor. Y por eso que seguir a Cristo es seguirlo como Él dice. Usted nunca va a ver a Cristo preguntándole a las ovejas: oye, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hacia dónde debo irme? Y yo inclusive como pastor, mi labor fundamental es transmitir lo que Dios dice. Este es el consejo del Señor. Y si son ovejas, van a seguirlo.
Si no son ovejas, se van a extraviar. Pero lamentablemente separarse de Cristo, dice la Escritura, separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer, nada podéis hacer en el nombre del Señor. Y sigue el Señor diciendo, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Nadie puede tener mayor amor que nuestro Señor. La fidelidad de Dios no tiene comparación. No tiene comparación. Dice también, más el verso 3, así que el asalariado huye porque ese asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso es un buen pastor. Ese es el Mesías prometido. El que guía, que apacienta, que muere por nosotros. Ese es el nacido. Si alguien representa a Cristo en nuestro tradicionalismo, porque yo en mi tiempo, en nuestra religión tradicional, hasta donde yo era sacristán también, uno dice que es creyente porque celebra la Navidad y porque guarda la Semana Santa. El nacimiento y la crucifixión de Cristo. Pero honestamente, ninguna tradición puede sustituir la guía de Dios. Si hay una representación de Cristo y ese Cristo no está guiando, no está alimentando, no estamos sometidos a Él como ovejas, entonces no hay Cristo, no hay Rey, no hay ninguna conexión con Dios. El tradicionalismo, el burrito sabanero, todas las cuentos de vieja, una vez una película de que el cuarto mago, vaya la vida, ¿hasta dónde llegan? El cuarto mago. ¿Cómo tú puedes, dice el diablo, bueno, para que no se concentren en Cristo y su palabra, yo le voy a rodear de un montón de leyendas? Y la gente se va, no le da strike, no le da hit, sino que se tragan la curva que da Satanás al desviarnos hacia otras cosas que no tienen que ver nada con el Señor. Así que es verdad lo que la representación de los niños, en la dramatización, de que no caigamos en la trampa de un consumismo, de una ser botarata, de estar tirando la casa por la ventana. Nadie en este tiempo quiere pagar obligaciones primarias, sino gastar en Navidad. Y dicen después en enero está duro, pero ¿cómo no va a estar duro enero si gastaste en diciembre? Oye, el peor mes es enero. Y también podemos decir que el peor mes es el que sigue después de los carnavales. Hay gente que después de los carnavales, comienza la escuela y el alto costo de la vida. Oye, si tú tuvieras lo que gastaste en carnaval, lo hubieras tenido para tu hijo, tienes para todo el año. Hay gente que pide préstamo para ir a carnaval. Increíblemente. Pero entonces no podemos caer en la celada del mundo, ser atrapados en un tradicionalismo. Tenemos que ir por encima de eso. Compartir la fe a una gente perdida, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no sabe a dónde va. Tiene el entendimiento como entenebrecido, siguiendo la corriente del mundo, envanecido totalmente. No sabe a dónde va. Y tú no puedes juzgar al mundo. Oye, qué increíble, cómo la gente es más perversa. Y sí, va a ser más perversa porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque hasta que venga la luz, hasta que venga el buen pastor a morar en el corazón, entonces podemos hablar de sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es el buen pastor. Y eso es lo que significa el Cristo, el Mesías prometido. Y vamos a la parte final del Señor que dice aquí en Juan 10.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta primera parte, cuando vemos al niño en el pesebre y cuando se ve el anuncio a los pastores, yo quisiera que con esa introducción veamos lo que el ángel dice. Ahora veamos la noticia del ángel a los pastores como parte B. Volvamos a nuestro texto de Lucas 2. Dice el verso 9, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Cuando apareció este ángel, dice que hubo un resplandor. Es decir, que aquella noche se volvió como un día. Aquí hace poco en Panamá cayó un meteorito. Y yo escuché a los marineros en las noticias hablando del meteorito. Dice que estaban pescando y la noche se volvió de día, dice. Es increíble. Era como si fuera un mediodía. Y lo que produjo inmediatamente los pastores fue un gran susto, un temor. Y se recogieron las redes y volvieron todos para su casa, del miedo que cogieron con ese resplandor de luz. Cada vez que aparece Dios hay un temor. Eso se ve claramente con los pastores, se ve también con María, no temas. Siempre hay un no temáis, no teman. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, no temas, no temas. Cuando uno está en Cristo y uno se aparece algo divino, así como Isaías. Isaías estuvo ante el trono de Dios y ¿qué dijo? Ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Me morí. A mí me duele la irreverencia de mucha gente que dice, deja que esté allá con el barbudo, que cuando yo hable con él le voy a preguntar, ¿por qué tú te metiste conmigo? ¿A qué se debe que mi vida fue siempre hacia arriba y una cuesta? Y vamos a arreglar cuentas, Dios. Tú no eres irreverente, blasfemo. Tú no sabes qué pararte delante del Señor. ¿Cómo será? ¿Tú vas a decir algo ahí? Mudó. ¿Y cómo puede estar ante un juez insobornable? Un juez que sabe toda tu vida, omnisciente, que conoce todo tu ABC de lo que has hecho. No podemos. Y aquí hubo ese resplandor y ellos tuvieron temor. Vamos a leer nuestro texto. Tuvieron temor. Verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Las buenas nuevas de Cristo son de gozo. ¿Qué dice siempre la palabra de Dios? Para que vuestro gozo sea cumplido, dice Cristo. Filipenses dice, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. El gozo del Señor nadie nos los puede quitar. No es un gozo que viene por las circunstancias, ni por la cantidad de plata que tenga en el bolsillo. Es un gozo del Espíritu Santo. Y estas buenas nuevas son de gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido. ¿Cuál es la buena nueva? Que os ha nacido hoy, en un día histórico en la de la humanidad, en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay 3 títulos aquí que lo he transmitido anteriormente. El Salvador, porque Él es la puerta a las ovejas. El Cristo, porque guía. Y Señor, porque apacienta. Hay algo aquí también que es importante. Cristo se autodenominó a sí mismo Maestro y Señor. Como Maestro yo te enseño mi palabra, pero como Señor te exijo que la cumplas. Él nunca exigió algo que no enseñó primeramente. Él es mi Maestro, pero también es mi Señor, porque me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Cristo me salva, pero también me enseña y también me dice, obedéceme. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Ser a Cristo no es el romanticismo
de una Navidad que no lleva a ningún lado, si no está Cristo como Salvador, como Señor y como Cristo mismo. Si no está Cristo como Mesías prometido. Y la Escritura dice, y esto, vamos a ver, verso 12, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es una paradoja, ¿no? Que el Salvador, el Cristo y el Señor está acostado en un pesebre humilde y ahí tenemos al Mesías. Es increíble el contraste, porque así comenzó la semilla de mostaza con algo pequeño. Y dice el verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, todo el coro de los cielos cantó este canto, que lo tenemos consignado también en himnos nuestros. Imagínense un coro angelical de todo el cielo cantando gloria a Dios en las alturas. Lo más grande de Dios se había manifestado en la persona de Cristo cuando se encarnó. Y tenía que encarnarse para que pudiera morir como cordero, derramando su sangre y entregando su cuerpo. Gloria a Dios en las alturas. La expresión y la plenitud de la deidad es Cristo. Hay hermanos en su infantilidad que dicen, pastor, bueno, gracias a Dios no son de la Grey, pero de otros lares, que me dicen, pastor, yo siempre pido la doble unción de Eliseo. Que Elías tuvo una y Eliseo pidió el doble de la doble unción. Ninguno de los profetas juntos suman a Cristo. Cristo es todo de Dios. Con Cristo estamos completos, estamos ungidos con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ninguno de los profetas tuvo la presencia del Espíritu Santo. Hasta Juan el Bautista, que tuvo que presentar a Cristo, era el menor del reino, porque tú y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo, que vino a nosotros después que Cristo muere y resucita, y viene después la promesa del Espíritu Santo. Así que estamos completos en Cristo. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios, bendito sea Cristo. Yo cuando no tenía, hermanos, le digo, ¿por qué yo me deleito tanto en la palabra de Dios? En mis años de secundaria y de universidad, hubo un movimiento que fue muy influyente entre las filas católicas, que fue el movimiento de la teología de la liberación. Que yo tenía ¿cómo llaman? El afiche. Tenía Cristo aquí, un Cristo fuerte, severo, con una buena quijada y al Che Guevara al lado. Y teníamos, oye, son lo mismo, es la misma cosa. Digo, no es lo mismo. No es lo mismo, ni se escribe igual. Y cuando yo veo que comienza esto a infiltrar corrientes ideológicas de izquierda empatadas con el cristianismo, oye, qué bien rima, porque el diablo sabe hacer las cosas. Como el diablo, si yo tomo un poquito aquí, otro poquito acá, otro poquito acá, yo digo lo que me da la gana. Y cuando yo veo a la Biblia como está expresada, tiene que ser exactamente como está allí, hermanos. Y no tenemos que edificarnos, porque cualquier Cristo que no está en la Biblia es una idolatría. Cualquier invento del hombre que sea separado de la Escritura es una idolatría. Gloria a Dios en las alturas. Dios manifestó toda su magnificencia, su poder, su majestad en ese niño que está allí, que estaba brotando, que nació de esa forma humillante, humillación tras humillación. Ahí comenzó todo. Ahí está lo más grande de Dios. Felipe le preguntó al Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Lea a Cristo, mira a Cristo. Y dice, ¿y en la tierra qué? Paz, buena voluntad para con los hombres.
¿En la tierra qué? En los cielos, en las alturas, la gloria de Dios fue manifestada en el Hijo. Y en la tierra, ¿qué trajo ese Hijo? Paz. ¿Qué trae al corazón cuando nosotros oramos? Paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué fueron las palabras de Cristo antes de ascender a los cielos? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Israel está buscando paz y no la va a encontrar, porque el príncipe de paz lo desecharon y no tiene paz. Y se saludan shalom, 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 pidiendo paz y no la tienen, porque el que da paz es el Señor, el príncipe de paz. Y a la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y por años, yo no sé si eso todavía si existe el gran error de tarjetas navideñas que decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿Ustedes han oído esa? Por allá se oía, por Venezuela escuchaba esa tarjeta. Qué repugnante, ¿no? Porque es totalmente antibíblico eso. ¿Hay hombres de buena voluntad? No existen. Porque dice la Biblia que bueno no hay ni uno solo. Somos podridos ya desde la cabeza hasta los pies. Dice, por cuanto todos pecaron, es que destituidos de la gloria de Dios. Bueno no, nada. Y a veces me voy a hago un pago o algo, dame mi recibo, le digo yo. Digo, oiga, pues usted para ser pastor es desconfiado. Yo no soy desconfiado. Es que bueno no hay ni uno. Sí, dame mi recibo. La buena voluntad es de Dios para con nosotros enviando al Hijo. Esa es la buena voluntad de Dios. Dios llega al hombre, no el hombre llega a Dios. Dios llegó al hombre a través de Cristo. La buena voluntad es 100% de Dios. Y la paz para con el hombre es obra de Dios. Él nos amó primero, porque nosotros no podíamos llegar a Él por nuestros propios esfuerzos. Por nuestros propios esfuerzos. Y vamos a la parte final. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y ellos reconocen que era palabra de Dios. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos dejaron sus rebaños, raro, totalmente inaudito, que los pastores velaban las vigilias de la noche y se van a buscar al niño en el pesebre. Mire que el ángel no le dijo, vete a la calle tercera de Belén, avenida tal, casa pesebre número 4. No existe especificación. Ellos tenían que hacer el esfuerzo por hallar y buscar y encontrar. Y lo hicieron, porque todo en la Biblia es así. Tú tienes que poner un empeño, una diligencia. Y lo encontraron. Y lo hallaron. Y aquí está la postal de la Navidad. Y hallaron a María, a José y al niño en el pesebre. Este es el nacimiento que aparecen en las casas supuestamente cristianas. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los pastores fueron los primeros en testificar de la venida del Redentor. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Quién fue la fuente de información de Lucas en cuanto a estos pasajes bíblicos del nacimiento? ¿Quién fue? María. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Interesante que los pastores dejan el rebaño. ¿Y quién se los cuidó? ¿Quién les cuidó el rebaño? El Señor les cuidó el rebaño. Una vez hubo un pastor que quería hacer una campaña en un pueblecito y pasó a llamar a los vecinos, y una señora dice, yo fuera,
pero tengo mis gallinas y no quiero que me las roben. El Señor se las cuida. Así. Y fue a la iglesia y en eso estaban las alabanzas. Y el pastor dice, y el Señor está aquí. Y se fue, digo, me voy a robar las gallinas. Y se regresó. Tenemos un Dios omnipresente, omnisciente, un Dios que puede estar en todas a la vez. Bendito sea Cristo. ¿Y qué quiero recalcar ahora como una aplicación personal? Hermano, usted celebra la Navidad poniendo nacimientos, pero usted, si nació de nuevo, si recibió a Cristo como Salvador, si pasó la puerta de Cristo, ¿usted está siendo apacentado y guiado por el Señor en su vida? ¿O usted vive por casualidad, tomando decisiones sin considerar a Dios? Si una oveja vive por su cuenta, es una oveja extraviada. A veces se dice por ahí que ese hombre anda descarriado. Perdóneme, corrección. Si ese hombre no tiene a Cristo, no se ha descarriado. Los que se descarrían son las ovejas que perdieron el carril. Eso están perdidos. Pero si usted no tiene al Señor, no tiene guía, no tiene dirección. El Señor como pastor guía. Y nos gusta el Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y cuando pasaban las ovejas por valle de sombra de muerte, cuando el pastor decide que aquí se agotó la hierba, pasaba su rebaño a través de acantilados, de valles, de cuevas, y las ovejas se retacaban, no querían pasar. Y la vara y el cayado, como por muy bonito que se diga ahí, infundirán aliento. Ese infundir aliento es palazo, hermano. Es palo mismo, vas a pasar porque vas a pasar. Es un infundir aliento porque no hay para atrás. Ahí usted va a pasar por donde yo le digo. Y si usted no ha aprendido todavía a ser guiado por Cristo, va a sufrir mucho. Porque tenemos que aprender a dejarnos guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Y a veces decimos que si le pregunto a cualquier creyente qué es el valle de sombra de muerte, que son las etapas difíciles, déjeme decirle que en la oscuridad no hay sombras. La sombra hay cuando hay luz y oscuridad. Cuando hay una luz, hay una sombra. Entonces en ese valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Ahí está la luz de Cristo alumbrándonos. Entonces el punto está en el nacimiento de Cristo, pasando la puerta de Cristo y siendo guiados por el buen pastor. La vida cuando somos guiados por Cristo, Él nos llevará por sendas de justicia. Me mostrarás sendas que yo aún no conozco, caminos que no conozco. Y me encanta ser oveja porque el Señor siempre va más allá de lo que puedo yo concebir. Aún dice la Biblia que cuando oramos, Él nos contesta más allá de lo que pedimos o entendemos. Porque Él es soberano en la guía. Y hay muchas cosas que he vivido en mi vida que jamás consideré que iba a vivir porque Él es mi buen pastor. Y yo sé que donde Él no me va a tirar por un barranco abajo. Puede ser que sufra, me asuste un poco, estoy un poco atemorizado, pero Él me va a decir, Ricardo, por ahí es. Por ahí es. Dale, dale, dale adelante. No te preocupes, dale. No te asustes, porque del otro lado te voy a mostrar un lugar que tú no conoces. ¿Es o no así? O usted puede doblarle el brazo a Dios. O puede decir que no, hermano, tú pides, tú encarámate arriba de un carro que no puedes pagar y di, esto es mío por la sangre de Cristo. Para ver si eso es así.
Ah, no, todo lo que yo pida es la voz de Dios, por favor. No caigamos en ignorancias. Eso se llama tentar a Dios. ¿Por qué tentar a Dios? El diablo le dijo a Cristo, tírate del pináculo del templo y los ángeles te cargarán enseguida para que tu pie no tropiece en piedra. Y hay muchos hermanos, en tu nombre, Señor, yo lo voy a hacer porque tú me vas a cargar, porque soy tu hijo, Padre. Por favor, ¿tú crees que esos son ovejas? Son cabras. No le digo, no quiero decirles el macho de la cabra, ¿cuál es? Quieren doblarle el brazo a Dios. Quieren hacer lo que Dios sea su sirviente. Sí, cómo no. Sí, Señor, que va a ser así. Rejo que van a recibir hasta que aprendamos a doblegarnos, a ser ovejas, porque la oveja no pregunta mucho. Digo, la oveja no ve, porque es media miope. Qué bueno. La oveja se deja guiar en gran parte por la voz del pastor. Y usted cuando se encuentra con un pastor en una calle, en esos lugares que hay ovejas, porque aquí en Panamá nada más lo más próximo es la vaca. Pero si va con un lugar y habla con el pastor, oye, qué bien, están todas las ovejas alrededor. Y ustedes quedan ahí, mientras que el pastor esté ahí parado, ellas están ahí. Y uno está hablando, y las ovejas ahí como si estuvieran conversando con uno. ¿Ah? Y el pastor se va, y todas se van con él, y ninguna se queda contigo. Ninguna se queda contigo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a oír la voz del pastor. Cristo es mi pastor, Él es mi Mesías, Él es mi guiador, mi apacentador, el Salvador. Eso es lo que es. Es lo que es. No, saquemos al niño de la cuna, del pesebre, por favor, hagámoslo verdad. O vamos a tener como esa idolatría colombiana, perdóneme, del divino niño que nunca creció. Que lo dejaron ahí en la cuna y ahí quedó y venerado. Y esa fue una importación que vino. Y qué horrible, ¿no? Un niño que jamás creció. ¿Es Cristo tu Mesías, tu Salvador, tu Señor? Si es así, entonces celebremos la Navidad. Porque entonces el regalo lo recibimos de verdad. Si no es así, recíbalo, pues. Si no has recibido a Cristo, bueno, lo dejaron en el pesebre. Todavía no ha entrado a tu corazón.